Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Este es su servidor, el Padre Roberto Mena, un siervo misionero de la Santísima Trinidad, además misionero de misericordia enviado por el Papa Francisco. Y pues ahora, en este su programa de Cápsulas de Misericordia que hacemos semanalmente, pues tenemos la bendición de compartir un testimonio de la señora Beatriz Elena Guzmán, que es una mujer eucarística que ha podido resolver muchas de sus situaciones personales, familiares e incluso eclesiales junto con Jesús en la Eucaristía. Estamos pues por iniciar esta Semana Santa, esta semana dedicada a lo que es la Eucaristía, porque el primer día del Tríodo Pascual, el Jueves Santo, se dedica a la Eucaristía. Entonces este testimonio es muy apropiado para pensar en el gran amor de Jesús que se quedó en la Eucaristía para que nosotros no solamente lo comiéramos y tuviéramos vida en abundancia, pero también para poder adorarlo en todos los horarios del mundo. Y esta hermana ha sabido hacer esta tarea de estar delante del Señor intercediendo por su familia y por las personas que conoce, por la iglesia y por todos aquellos que necesitan oración, y nos da un testimonio a todos nosotros de esa necesidad de entregarnos a la oración. Yo soy la hija más amada de Papito Dios. He visto su grandeza, su misericordia y su bondad en mí inmensamente. Bueno, ¿y tú cómo haces para saber que eres la hija más amada de Papá Dios? ¿Por qué estás diciendo que eres la hija más amada? ¿Cómo descubriste eso? Bueno, yo lo he descubrí todo esto. Tenía una idea, una visión de que él me amaba por tantas cosas que él siempre cuidándome y protegiéndome, pero vine a saber bien en forma de que yo soy la hija más amada de Papito Dios a través de un seminario de restauración y sanación con Rafael Aníbal Cortés y su esposa Mónica. Al haciendo el seminario empezamos a saber quién soy yo, y al saber quién soy yo, ahí fue donde yo aprendí de que yo soy la hija más amada de Papito Dios. Bueno, ¿y cómo llegaste a ese seminario, princesa? Bueno, yo llegué por este seminario, llegué por Marianela, un enlace que ella me pasó. Ella venía haciendo ella hizo un seminario de consagración a la misericordia. Entonces me pasaron el enlace de ella, ya con eso me conocí con ella y ella me lo pasó el enlace de Rafael Cortés.
y me agregué ahí y ahí he aprendido muchas cosas. Ha sido ese seminario muy, muy importante para mí porque me ha enseñado lo más importante, quién soy yo. Porque siempre tenemos un error muy grande de decir yo soy fulano de tal, porque tengo tales títulos, porque tengo tal cosa, porque tengo una economía, y eso no es así. Tenemos una visión muy errada de en realidad quién soy yo. Y a través de Rafael Cortés y su esposa Mónica aprendí de ese seminario quién soy yo. Yo soy la hija más amada de Papito Dios. Y ahí fue donde yo vi y dije, claro, Señor, soy tu hija amada, soy tan amada por ti que tú me has cuidado y me has protegido y me has amado cuando nadie me ha amado. Me has protegido donde nadie me ha protegido. Y has cuidado de mí. Es muy grande, es inmenso, Rafa. Estas cosas, o sea, para mí no son coincidencias, sino diosidencias. Porque esta persona que me pasó ese enlace y llegar, y cuando yo te escuché a ti y a tu señora, tenía la duda y yo decía, ¿será que sí? ¿Será que no? Dios mío. Y yo, Espíritu Santo, tú que sondeas lo más y escarruñas lo más íntimo de mi Padre, muéstrame, dame a sentir si estas personas, si están haciendo tu voluntad y son de tu entera confianza. Y sí, gracias a Dios, con los primeros ejercicios empecé hacerlos y hubo mucho dolor, llanto y todo, y cuando yo fui y le dije a él en el Santísimo, en el Sagrario, y le dije, eres tú en ellos, y me dijo, sí, son mis hijos amados y Rafael Cortés es mi hijo. Es el niño de mis ojos, bendito Dios. Y yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba en el Sagrario. ¿Por qué lloraba? Porque yo le decía a él, oriéntame, oriéntame, oriéntame. Yo estoy cansada de buscar terapias de especialistas, de psicólogos o psiquiatras y todo. Y en realidad yo quiero es que me orientes, que me ubiques, que me enfoques en lo tuyo, Señor, pero muéstrame, Señor, quién, porque yo me pegué mucho de la renovación católica carismática, y enseñaron cosas muy lindas, muy hermosas, pero también hay muchos vacíos fuertes, y uno muchas veces en la renovación carismática, si no tiene quien te enfoque todo lo que el Señor te da, se pierde, porque entonces ya uno empieza a tener esa visión en el Señor y esa fe en el Señor, sino a cuestionarse, estoy loco, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tantas experiencias en mí que yo antes no las tenía? Y no tenerlas como enfocar, ¿sí? Y yo decía que a mí me pasaban muchas cosas y a la misma vez salía victoriosa en todas y decía, es que yo soy muy braquita, yo he sido muy echada para adelante, soy muy echada para adelante, y eso soy yo que, o sea, no miraba de frente que era mi Jesús, era mi Señor, el que me estaba guiando y me estaba protegiendo, y yo era la hija más amada de Papito Dios.
Mira, sí, algo que es tú dices, maravilloso. sí, mira lo que tú dices, Beatriz Elena, y este diálogo que estamos teniendo contigo es para que tú nos cuentes un poco sobre cómo llegaste realmente, qué fue lo que tú vivenciaste en tu vida, qué fue lo que pasaste. Pero antes de eso, quisiera yo que reforzaras un poco o nos explicaras un poco qué diferencia hay entre un hijo de Dios y un hijo más amado de Dios. Porque es que tú llegaste a este seminario, pues tú sabías que eras una hija de Dios, pero lo que más te ha sorprendido es que tú sientas el amor de Dios a través de los ejercicios que hemos hecho a través de este seminario maravilloso de matrimonios con identidad y dignidad. Eso, ¿qué diferencia hay, Beatriz Elena? ¿Tú cómo puedes explicarme eso? Bueno, Rafa, la diferencia es mucha porque yo no tenía la certeza y el convencimiento de que yo era la hija más amada de Papito Dios. Sabía que Él me amaba, ¿sí? Pero no tenía, ¿cómo te digo yo?, la condición, la certeza. Y en los ejercicios del seminario he aprendido que soy la hija más amada de Papito Dios. Porque es mucha la diferencia, porque en el seminario aprendes a no tener esa duda, a estar tambaleando como las olas. ¿Será que sí? ¿Será que Dios sí me ama? Yo como soy de pecador, yo como soy de pecadora. ¿Será que sí es que Él me ama tanto? Y en el seminario aprendes a tener esa seguridad, esa certeza de que sí sos la hija más amada de Papito Dios, a tener identidad. Es la identidad que tenemos nosotros, los hijos de Dios. Y Beatriz Elena, porque fíjate, es muy... sí, pero a lo que quiero ir con este punto, princesa, es qué efecto tiene o qué sensación o qué situación cambia en tu vida cuando tú ya empiezas a sentirte como la hija más amada. O sea, es lo mismo, por ejemplo, tú has pasado por muchos retiros espirituales, muchas comunidades, pero en este momento cuando tú ya empiezas a vivenciarlo, ¿hay un cambio en tu vida? O sea, ¿tú empiezas a experimentar algo diferente? Sí, empiezo a experimentar el de que ya no tengo esa tristeza, de que ya no tengo esa inseguridad, de que ya no tengo ese miedo y ya no siento esa soledad en mí, porque ya siento y estoy firme de que Papito Dios está conmigo y está en mí. Y antes tenía retiros constantemente, sobre todo muchos retiros y estudios también, pero no tenía la certeza, estaba con mucha inseguridad, y este seminario te da mucho crecimiento espiritual y la seguridad de que Dios te ama y que nunca te ha dejado solo. Qué bendición. Y como bien tú dijiste en el mismo seminario, ¿no? O sea, no es para cualquiera, porque muchos han empezado, muchos amigos tuyos de igual manera también los invitabas y no persistieron. Y muchos se quedaron, o sea, solamente unos muy pocos han continuado y han persistido, porque cómo es de difícil, ¿verdad? O sea, sobre todo las tareas, dedicarle tiempo al Señor, sacar del tiempo para Él. O sea, es algo tan complejo, porque uno pretende a veces cambiar su vida sin esfuerzo. Quiere hacer las cosas de buscar de Dios, que Dios haga el milagro y ya, como los... Sí, como los, ¿te acuerdas? Como los 10 leprosos, ¿no es cierto? Cuando yo estaba en el sagrario, le dije al Señor, orando por todos los seminarios, por todas las personas que están integradas en el seminario, orando por todos ellos, le decía al Señor que los fortaleciera, que les diera la fortaleza, perseverancia y constancia en el seminario, para que los pudieran terminar, porque unas
amigas mías se retiraron. Cuando yo muy triste le comenté, te comenté, por cierto, me fui al sagrario y le comenté al Señor y me quedé sorprendida con lo que el Señor me dijo, me respondió y me dijo que no me preocupara, que eran muchos los invitados, de pocos los elegidos, que los que estaban ahí eran las personas que él había llamado y los que lo llevaban a su final término eran las personas que él había escogido y que él había elegido para que fueran sus servidores, para él formarlos y sanar sus heridas a través de este seminario para poder que sean instrumentos de él en grande. Bueno, de todas formas, yo sé que los oyentes están sorprendiéndose un poco con el diálogo que estábamos teniendo con Beatriz Elena, porque ella dice, voy al Santísimo del Señor, me dice, y has tenido una comunión muy hermosa con Dios por lo visto, y Él te habla, o sea, sientes la voz de Él, y eso es algo sobrenatural. Pero tú, ¿cómo llegaste a eso? ¿Cómo llegaste a experimentarlo? ¿Qué tuviste que vivenciar en tu vida para tener esa cercanía con Dios? Bueno, mi vida de niña, tuve una niñez bastante fuerte, una niñez de muchos maltratos, de desamor familiar. Mi padre, cuando mi mami estaba en embarazo mío, se fue y lo abandonó porque ya éramos dos y yo venía en la pancita de mi mamá y mi hermanito tenía menos de un año. Él se fue y dejó a mi mamá, entonces de ahí mi mamá, con muchos esfuerzos, con muchos sacrificios, pudo levantarnos a nosotros, sacarnos un poco adelante. Y yo me crié en un hogar muy disfuncional, bastante, con un desamor muy fuerte. Llegué a un punto de unas depresiones, unas tristezas muy fuertes, tanto que a la edad de 14 años experimenté esa es como una artritis juvenil y me había quedado paralizada y todo. Bueno, gracias a Dios, infinitamente, a Papá Dios y a Mamita María, volví y estuve restablecida. A raíz de todos esos vacíos afectivos en mi hogar y los maltratos y todo, yo me conozco con mi esposo, llevándome él 12 años, yo teniendo 11 años y medio, él teniendo 22 años ya. Yo me enamoré de él, él siendo mayor que yo. Él me empezó a construir un mundo que él no tenía para él tan siquiera, porque él venía de un hogar muy disfuncional también, donde habían sido muchos y tampoco había tenido el afecto suficiente, sus padres tampoco, y él empezó a darme un amor, a construirme un mundo que yo no lo había tenido ni lo había vivido, a llenarme de cariño, de afecto, de ternura, de un amor desmedido. Entonces yo, a pesar de que yo me había criado con una tía, por el problema de que mi mamá tuvo que trabajar para sostenerme a mí y a mi hermanito, nos crió una tía, hermana de mi mamá, el cual ella, siendo evangélica, me enseñó sobre todo a mí el camino del Señor, pero a través de la iglesia evangélica. Para mí no había la iglesia católica, ni conocía a la Mamita María, ni nada. Entonces yo volví a mi casa donde mi mamá, porque mi tía quedó viuda, a ella le quitaron las fincas, le quitaron todo, la dejaron en una pobreza.
ella perdió todo. Entonces, por medio de que ella perdió todo, nos entregó a mi hermano y a mí, donde mi mamá, y mi mamá empezó a enseñarnos a conocer la Iglesia Católica, y yo iba y renegaba de la Iglesia Católica porque que tantos santos, rezadera, y sobre todo pues con la Mamita María, que para mí no era nadie en la vida de uno, porque solamente ella había servido para tener a Jesús de Nazaret, más no más. Entonces yo me fui criando, luego aprendí a conocer de la Iglesia Católica y empecé a ir a visitar la Iglesia Católica, y empecé a conocer de la Iglesia Católica, pero era como llamábamos nosotros los católicos, light, de vez en cuando la Eucaristía y no más. Yo empecé a tener un Dios en mi vida, y era un Dios en mi vida, era mi esposo. Yo dormía por él, yo comía por él, yo reía por él. Él fue el Dios de mi vida. Dios dejó de ser, Dios Padre dejó de existir en mi vida para que mi esposo se volviera en mi ídolo. Cuando él me construyó un mundo muy triste, muy doloroso, porque él empezó a darme un afecto, un amor desmedido. Yo era su reina, yo era su princesa, y a medida que yo iba aumentando los años, él fue cambiando conmigo. Yo ya no era su princesa, ya no era su amor, yo ya no era su reina, sino que él tenía otras prioridades, que eran las mujeres en la calle, el licor. Y a raíz de todo eso yo empecé a llorar mucho, empecé a sufrir demasiado, mucho, y yo lloraba y yo decía, ¿por qué él se porta así conmigo? ¿Por qué? Y yo estaba estudiando toda la estética, empecé a estudiar y a trabajar, y él se ausentaba 1, 2, 3, 4, 5 días, 8 días de la casa, y se iba a estar en el bajo mundo, y en esas se enreda él con una mujer que llamamos nosotros acá en Colombia bares, que son cantinas, y empiezan a hacer llamadas a mi casa, a amenazarme los niños, a tratarme mal los niños, a tratarme mal a mí, y luego empiezan a llamar a decir que si quería saber dónde estaba él, fuera a determinado sitio. Yo fui con una amiga y efectivamente estaba él en un bar de esos con una muchacha de ella, y él le pagaba hacía 2 años arriendo a ella. Hablé con ella y me dijo, sí, él me ama a mí, él no la ama a usted, yo llevo muchos años con él y yo soy feliz con él, usted déjelo, porque él dice que él no se va porque le da pesar de usted y de los niños. Déjelo que él se vaya, él quiere vivir conmigo. Yo me fui para mi casa, yo lloraba y yo no le veía sentido a mi vida, porque el Dios de mi vida era él. Al yo no haber tenido afecto, ni cariño, ni amor, ni nadie de mi padre, ni de mi mamá, ni de mis abuelos, tíos, nadie, no de él, entonces yo me construí un Dios que es la idolatría. Yo a él lo idolatré, y papito Dios es un Dios celoso, y él cuando nos ama, él no quiere sino que lo amemos a él y él sea el centro de nuestras vidas. Yo me fui a mi casa y tenía más de 3
3 días encerrada, llorando, yo no comía, yo no nada. Le dije a mi hermana que viniera y cuidara a los niños, para que ella estuviera con ellos cuidándolos, porque yo no le veía sentido a mi vida, y yo era llorando y lloré, y él no apareció esos días tampoco en la casa. Yo tomé la determinación de comprar un matarratas que dijeron los médicos que era para matar 1000 caballos, y lo preparé en un vaso de vidrio en agua, quedó como una leche, y yo me lo mezclé. Cuando me lo fui a tomar, él llegó a la casa. Él llegó a la casa. Cuando él llegó a la casa, yo me tomé el veneno y le ofrecí a él y le dije que si quería leche, que era un vaso de leche helada que yo estaba tomando, y me dijo: no, gracias, muchas gracias. Y yo le dije: apenas llega de tantos días fuera de la casa, yo no he podido ni dormir ni estar tranquila. Él me dijo: ni me le llevé los ojos ni me le llevé la cama, no duerme porque no quiere. Eso me ayudó a que yo me acabara de tomar todo un vaso completo, ya que él no lo quiso tomar. Cuando yo llegué y le dije a él: solamente le pido a Dios que me perdone por haberte amado más a ti que a él. Fue lo último que yo me acordé, que él me dijo: ¿qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Yo ya no oía, no veía, no nada. En esos momentos, antes de esas palabras, yo sentía que mi cuerpo quemaba, ardía por dentro, y yo quería retroceder el tiempo, quería sacarme este veneno, que no me picara, ni me ardiera, ni me quemara ese veneno, ni me quemara, ni me ardiera ese veneno en mi cuerpo, porque yo estaba desesperada. No fue posible. Él llegó y me dijo: ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué? Fue lo único. Y llamó a Emi. Emi llegó a atenderme. Cuando ya Emi llegó a atenderme, yo ya no tenía signos vitales, yo no tenía nada de respiración. Emi me prestó los primeros auxilios y me llevó a la clínica. Cuando llegué a la clínica, llegué sin signos vitales, y el diagnóstico que dieron los médicos fue clínicamente muerta. Pero llegó un médico, para la gloria de Dios, un médico que era un hombre de Dios, que reconocí que Dios era el dueño de la vida. Y llegó y cortaron la ropa, cortaron todo, y me revivieron. Y cuando yo desperté de esa revivida que tuve, gracias a Dios Padre, se me arrimó el médico y me dijo: ¿sabes que llegaste clínicamente muerta? Yo le dije: no. ¿Por qué lo hiciste? Le dije: yo no quiero vivir. ¿Por qué? Yo le dije: no tengo por qué vivir. Tengo unos padres que no me dieron amor, sino maltratos, insultos. Me casé con un hombre mayor que yo, no me dio amor, me dio un engaño de amor que él no tenía. Tengo unos niños, pero esos niños son más inclinados a él, porque para él nunca había un regaño, una reprensión, no nada. Él dejaba que hicieran lo que quisieran. Yo dije: ¿para qué voy a salir adelante con unos niños que yo no voy a ser capaz de criar? Porque
mantengo depresiva, mantengo con problemas psiquiátricos del desamor que he tenido en mi hogar, y me casé y también tengo un desamor peor, porque el desamor de mi esposo hacia mí fue bastante. El médico me dijo: solamente tengo para decirte algo, llegaste clínicamente muerta. Si sabes pedirle a Dios, pídele, porque te vas a quedar totalmente calva, no vas a tener pelos en las cejas ni en las pestañas, tu cabello se va a caer, en ninguna parte del cuerpo que hayan vellos va a tener un solo vello, las uñas de los pies y de las manos se te van a caer, y lo peor que te va a pasar, vas a quedar ciega, no vas a tener visión. Yo me puse a llorar y yo le dije: yo no quiero vivir más. Y me dijo: ¿lo volverías a intentar? Y yo le dije: sí, porque yo en ese momento yo no le dije al médico: gracias, Dios le pague, Dios lo bendiga por haberme salvado la vida. No, vi a ese médico como un enemigo, porque me había salvado, me había devuelto de la muerte, y me dijo: solamente te digo esto, vas a quedar ciega en menos de 3 meses, en menos de 3 meses se va a caer todo. Y yo me puse a llorar, me dieron de alta, la tía mía, la que me crió, ella estuvo en la clínica y estuvo como un guardián día y noche al pie mío. Si al baño iba, al baño ella estaba. Ellos llevaron todo. Cuando digo ellos, fue mi tía y mi hermana, estuvieron pendientes de mí en lo más mínimo de todo lo que dieron las instrucciones el grupo psiquiátrico y de psicología y los médicos. Bueno, empecé a ir a una iglesia porque a él le dijeron que me llevara a la casa de oración Jesús Eucaristía acá en Medellín, Colombia, y empecé a ir allá, y yo fui y me senté en una banca y el padre empezó a hablar como que si él supiera lo que yo había hecho, y dijo: todo aquel que ha intentado suicidarse, pídenle perdón a Dios. Todo aquel que ha visitado brujerías, pídenle perdón a Dios. Y yo había estado metida en el ocultismo también, de varias formas. Y yo empecé y me postré de rodillas y le pedí perdón. Y me paré de ahí, fui y me confesé. Y fui y le dije al Señor: perdóname, te lo pido por favor, te lo suplico, te lo imploro. No me dejes ciega, no permitas que yo me quede ciega por el veneno, ni que me quede calva, porque yo soy muy vanidosa y yo no me imagino calva, sin uñas, sin nada, sin pestañas. Por favor, yo no quiero estar como una rana pelada. Te lo suplico, no permitas que yo me quede ni una cosa ni la otra. Y a cambio te entrego mi vida para que sea yo un instrumento de tu reino y de tu gloria. Y haz tu obra en mí, para siempre y por siempre. Y mientras yo tenga vida, quiero solamente servirte a ti. No quiero servirle al mundo, quiero servirte a ti. Y de ahí empezó mi conversión. Empezó mi lucha, mi dolor, a llorar día y noche. Porque empezó el Señor a derrumbar
ese ídolo, el cual me había llevado a tomarme un veneno porque no le veía sentido a mi vida, porque ese ídolo, ese Dios que yo me había construido, me había abandonado, me había dejado por mujeres del mundo. Y yo decía, ¿por qué? Si yo no soy del mundo, yo no bebo, yo no soy de bares, yo no soy de hombres, ¿por qué actúo así? Y empieza Beatriz Elena a padecer, a desgarrarme el corazón, el Señor, con esa idolatría, a quitarme todo ese barro, toda esa lepra, toda esa basura que se amejenta a uno con la idolatría. Yo por eso le digo, gracias Papito Dios, por haberme quitado ese ídolo, por haberme derrumbado ese monumento que yo tenía, ese monumento de mentiras, ese monumento de engaños, el cual me había hecho yo y él a mí. Hoy en día él se fue del hogar, él vive con otra mujer y le doy gracias a Dios porque está donde él quería estar y yo estoy en la presencia y en la gracia de mi Señor. Yo le digo, gracias Señor, porque ha restablecido mi vida. Él es un hombre que hay que orar mucho por él, por la conversión de él, porque es un hombre que está metido en el bajo mundo. Y para él, ni yo ni sus hijos somos nadie, ni nada para él. Pero Papito Dios, sí somos para él. Y gracias a Dios Padre, soy la hija más amada de Papito Dios. Soy su princesa, como me enseñó Rafa, su princesa amada. Soy la princesa más hermosa de Papito Dios. Y sé que lo amo. Mi vida es para él, por él y para él. Y soy una mujer que amo inmensamente a mi Jesús sacramentado. Mi Jesús te habla, Jesús habla, sino que con nosotros por estar en los bullicios del mundo no lo escuchamos, pero Él nos habla, Él nos habla. Lo más lindo fue que un día yo me acosté y le oré a Él y yo le dije, yo quiero que tú me hables, yo quiero oírte, yo quiero hablarte y que tú me respondas. Yo me acosté a dormir después de que terminé de orar y de hacer un trabajo bíblico y me acosté a dormir y mis sueños fueron hermosos con mi Señor, pero era la hostia en mis manos y yo lo cogía y le hablaba y me respondía. Y yo me acuerdo que yo al otro día me fui a la casa de oración Jesús Eucaristía y pregunté por el padre Camilo Arbeláez y me dicen, está dando una catequesis y en Estico viene. Cuando eso, él dirigía la casa de oración Jesús Eucaristía y cuando yo lo vi, me fui a donde él y le dije, Padre, estoy feliz, siento una felicidad muy grande en mi alma, en todo mi ser. Y me dijo, ¿qué te pasó? Y le dije, ¿cómo le parece que tuve este sueño? Y me dice, bendito Dios, Beatriz,
porque va a tener esa comunicación con Jesús sacramentado. Cuando tú vayas al sagrario, Él te va a hablar y tú lo vas a oír. Y yo le dije, ¿en serio, Padre? Me dijo, sí, y así ha sido, y así es, para la gloria de Dios. Y les cuento, hermanos, yo tuve de la Renovación Católica Carismática de acá de Medellín, iba a un congreso a Cali, el cual el carro donde íbamos rodó por un precipicio. Rodamos 300 metros, el cual yo quedé 2 años y medio como un vegetal y me alimentaban por pitillos. Los médicos dijeron que yo no volvía a caminar, que yo no volvía a tener visión, porque yo iba a tener pérdida. Si no tenía pérdida de la vista, iba a tener pérdida del habla, porque la articulación mandibular se montó en el oído. Iba a tener muchos problemas, dificultades, bastantes. Y no, gracias a Dios, camino, veo, hablo y estoy bien. No tengo parálisis, no soy parapléjica, tengo muchas limitaciones, sí, porque tengo fractura en columna y muchas lesiones múltiples de las lesiones de columna y de mis pies, pero estoy bien y para la gloria de Dios Padre, después de todo esto, el Señor me ha dado otro regalo más grande, es volver a caminar bien, estar bien, después de andar 25 años con muletas. Las personas que me conocieron acá, que me conocen, vieron que yo anduve 25 años con muletas, cuando no era con una, era con 2, y fui servidora del Minuto de Dios acá en Medellín. Y ellos también me conocieron andando en muletas, y en el 2015, el 15 de junio del 2015, el Señor me había dicho a través de un sacerdote que me iba a regalar, me iban a dar un regalo por estar perseverante y constante en su camino, y su regalo fue que me quitó las muletas. Para la gloria de Dios Padre y su infinito poder, la Santísima Virgen María, yo no tengo muletas ya no ando con muletas, ya no tengo ese problema tan fuerte que yo no podía caminar, porque si caminaba una cuadrita tenía que sentarme o acostarme en una acera, porque no podía, de los dolores tan fuertes en mi columna por la fractura de L1 y las lumbales todas desgastadas. Ya no tengo ese problema, gloria a Dios. De ese accidente, cuando rodé los 300 metros, me había quedado un vértigo central, estaba en el cerebro, y el médico dijo que era progresivo, y me dijo que en menos de 2 años el vértigo me dejaba en una silla de ruedas. Y gloria a Dios, infinitamente gloria a la Santísima Trinidad. Llevo 14 años de ese accidente y estoy bien, muy bien, para la gloria de Dios. Me falta, así tengo problemas, falencias y todo, pero no
a los extremos que habían dicho los médicos. Clínicamente yo había perdido mis miembros inferiores, o sea, mis piernas. Ya las había perdido. Los médicos de hacer juntas médicas y todo dijeron que yo no volvía a caminar. Volvieron y me dijeron que quedaba en una silla de ruedas porque a los 3 años y 3 meses de haber tenido ese accidente, he rodado los 300 metros, me tumbó una buceta viniendo de estudiar y me reventó ligamentos cruzados anteriores y posteriores del pie izquierdo y dándome un síndrome regional complejo, o sea, con el frío, con la lluvia, él me molesta, me duele mucho, pero ya no como habían dicho los médicos, puedo caminar. Y él no soportaba que lo asentara y ya normal, gracias a Dios Padre infinito y a su gloria. Beatriz Elena, también, quisiera hacerte una pregunta. Princesa, todas las cosas que has vivenciado han sido muy fuertes, lo que nos cuentas, quedamos sorprendidos, o sea, bueno, yo porque conozco tu historia, porque tú me la has compartido, pero sé que los oyentes de una u otra manera también se sorprenden. Pero hay una pregunta que quisiera que tú me ayudaras a resolver. ¿Por qué el Señor permite eso? Si te das cuenta, o sea, uno dice, pero ¿por qué tantas cosas que Beatriz Elena ha vivenciado? Su vida familiar, la brujería, me imagino que todavía familiares tuyos en ese camino, tu esposo, el abandono, bueno, tantas cosas, enfermedades, golpes, maltratos, accidentes, que te querías quitar la vida y Dios te habla. Y Dios te utiliza de una manera sobrenatural porque yo soy testigo de ello, de cómo te utiliza de una manera impresionante. O sea, ¿por qué, Beatriz Elena, Dios permite ese tipo de cosas? ¿Tú qué nos puedes responder? Bueno, Rafa, yo digo que porque Él permitió todas estas cosas para que reconozcamos su grandeza, su gloria, y lo glorifiquemos a Él y seamos testimonios de la resurrección de Cristo en mí, porque yo digo que yo he vivido la pasión, la viví, la he vivido y la vivo. A veces me agobian muchos dolores en diferentes partes de mi cuerpo, constantemente, nada menos ahora le decía yo al padre, al padre Marius, que él me regala oración y le comentaba yo todas estas experiencias y le comentaba de Rafael Cortés y yo le dije, ese es mi ángel, el Señor me puso, ese es mi ángel, y le comentaba yo todas estas cosas a él y me decía, el Señor permite todo esto por el bien de los que aman. Él permite todo esto para que Él, por medio del sufrimiento de unos hijos acá en la tierra, saca a otros hijos del bajo mundo. Y me decía, yo le dije, le comenté a Rafa y Rafa me dice, le comenté todo esto a Rafa y Rafa me dice que estoy llamada a la santidad. Y me dice, bueno, lo mismo te dije yo. Y yo, pero tú me lo dijiste de otra manera. Y soltó la carcajada y me dijo, sí, el que hace la voluntad del Padre, el que se deja guiar por Él, es llamado
su voluntad, es su santidad, y estamos llamados a ser santo, Rafa. Y lo que yo te decía, Rafita, tú estás llamado a la santidad también. Mira lo que yo te decía, que el Señor mostraba para ti cada que recibas el cuerpo y la sangre de mi Señor. Y mira el Señor cómo te ha tomado y cómo te toma. Sos un instrumento de Él, a la gloria de Dios Padre Todopoderoso, porque a través de todo este sufrimiento que hemos tenido, Él se glorifica. Es la redención de Él en nosotros, Rafa. Digo yo, no sé tú cómo lo ves, Rafa. Está muy bien, y eso es el punto fundamental, porque hay muchas personas, y te lo digo de corazón porque tengo que escucharlas, que están pasando situaciones difíciles en este momento, y al escucharte a ti, con todo lo que tú has vivenciado y que tú estés dándole gloria a Dios y alabando al Señor, hay otras personas que prefieren salir corriendo y estar renegando incluso de su propia iglesia, estar renegando porque han tenido dificultades, incluso hasta con los mismos sacerdotes. Entonces reniegan de todo y quieren salir prefiriendo hablando mal incluso de Dios, diciendo ya no te quiero escuchar. Y tú, con el testimonio que nos estás dando el ejemplo vivo de lo que es la presencia de Dios. Y no es que a todos les tenga que pasar lo mismo para la santidad, eso es tu caso especial, porque en todos tenemos un testimonio diferente. El caso mío es la restauración de mi hogar. Mi esposa le tocó pasar las duras y las maduras conmigo, o sea, porque cuando yo estaba, bien hablemos del bajo mundo, como tú empleas la palabra, mi esposa sufrió muchísimo, 15 años, para estar orando y orando y orando para que yo me transformara, y hasta que se dio cuenta que ella tenía que orar por ella y empezar a vivir su vida de santidad para que yo empezara a transformarme. Y cuando yo empiezo a vivir su vida de santidad es que Dios empieza a tocar mi corazón, porque la vida de santidad es la que Dios utiliza para Él actuar. De lo contrario, nosotros le limitamos la posibilidad para que Él actúe cuando no vivimos en santidad. Estamos llamados todos, no solamente tú, sino también todos nosotros, a una vida de santidad. La vida de santidad no está para San Francisco de Asís solamente, o para la hermana Teresa de Calcuta. Son historias como la tuya, Beatriz Elena, la mía, Rafa, la tuya, la que tú estás escuchando este programa. Todos estamos llamados a una vida de santidad, y eso está escrito en la palabra. Si tú lees en Levítico, allí dice realmente la palabra, que sean santos como mi Padre del cielo es santo. Sean santos, y no solamente santos, nos está invitando incluso, es más atrevido mi Jesús, y nos está diciendo, sean perfectos como mi Padre del cielo es perfecto. Entonces eso es maravilloso, y la vida que tú me estás contando, todo lo que tú nos estás diciendo, que pues es muy cortico en estos programas de radio, pero nos estás diciendo, busquemos de Dios, no nos desalentemos, porque Él nos habla, Él nos escucha. Tú tienes el don de poderlo escuchar, pero como mismo tú decías, es en la medida que nosotros nos permitamos. Entonces me parece maravilloso todo ese testimonio que tú nos has contado, y ya pues se nos está acabando el programa, bendito sea mi Dios. Pero ¿qué mensaje tú le dices a las personas con respecto a tus experiencias, al sentirte como la hija más amada de Dios? ¿Tú qué le dices a las personas que están escuchando y están pasando momentos difíciles? Que por favor no quiten la mirada y la visión de mi Jesús, que seamos como Pedro cuando iba sobre las aguas, que iba mirando derecho a Jesús, y cuando desvió la mirada sintió que se estaba hundiendo. Sí, entonces que no quitemos la confianza y la esperanza de que Dios restablezca nuestras vidas y sus vidas, que Dios está vivo, Él vive, Él existe, sino que nos dejemos amar por Él, nos dejemos tocar por Él, que nos dejemos guiar por Él.
Mira, Rafa, es muy bonito donde abunda el pecado, abunda sobre la gracia de Dios y la gloria. Y el Señor nos dice que si creemos, veremos su gloria. Y eso te pasó a ti, me pasó a mí y nos ha pasado a muchos. Hemos creído y hemos visto su gloria. Que por favor crean en Dios, que Él está vivo y Él existe. Y en la mamita María, mi Madre Santa, la intercesora, que hartos dolores de cabeza le di yo a ella, porque yo la rechazaba a ella totalmente por todos los lados. Y yo decía que qué pereza esa camanduleada, la camanduleadera, que la gente era loca y era boba con todas esas pendejadas. Y hoy en día soy consagrada a la Virgen y vivo haciendo todos los días el Santo Rosario, y no solamente el Rosario, hago los 1000 Jesuses y las Ave Marías, las 1000 Ave Marías purísimas. Entonces, que confiemos, Rafita, en Dios, que Él existe y Él nos ama, que nos dejemos amar por Papito Dios, y que yo soy la princesa amada de Papito Dios. Gracias, Rafa, gracias, Mónica. A ustedes tengo la seguridad y la certeza de que soy la hija más amada de Papito Dios. Pues me llama la atención que esta hermana Beatriz habla de que pues se siente amada por Dios, y ese es el fin del Triduo Pascual que vamos a celebrar, recordar la pasión, la muerte y la resurrección del Señor, sentirnos amados por ese Dios que dio la vida hasta la última gota de su sangre para salvarnos a nosotros. Luego resucitó por nuestra salvación. Así que le pedimos a Dios y pues siga bendiciendo a todos nuestros oyentes que nos escuchan en América Latina, Estados Unidos y el Caribe, a través de la red de radios católicas de América Latina, Estados Unidos y el Caribe, en cada lugar donde nos sintonizan, y las emisoras que nos retransmiten. Le agradecemos profundamente y le pedimos a Dios que los bendiga, y a cada oyente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén, Padre. Y entonces los invitamos también a cada uno de ustedes para que nos escuchen allí en YouTube, en el nombre del Padre Roberto Mena, si nos encuentran, o también como Cápsulas de Misericordia, o en nuestra página de Facebook como Cápsulas de Misericordia. Y este programa, si ustedes están interesados en contactarse con Beatriz Elena, va a tener allí en YouTube el número de su WhatsApp, y puedan ustedes tener un diálogo con ella o invitarlas a sus comunidades si bien así lo tienen. Un fuerte abrazo para todos ustedes y nos vemos pues en el próximo programa.